mujer que a tantos inspiró. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el muy especial tiempo del Adviento. El programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas viene de la tercera semana del tiempo del Adviento. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta, la memoria de Santa Francisca Javier, religiosa. Francisca Javier Cabrini nació en Italia en el año 1850. A los 18 años obtuvo el grado de profesora y quiso entrar de religiosa, pero fue rechazada por su precaria salud. Entonces se fue de maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el padre Serrati. El sacerdote le recomendó para que fuera a dirigir el orfanato de la Divina Providencia. Este orfanato estaba a punto de cerrar por mala administración. Más tarde, Francisca reunió 7 compañeras de trabajo y con ellas fundó en 1877 la Comunidad de Misioneras del Sagrado Corazón. El 22 de diciembre del año 1917 falleció de repente, a los 67 años. Sus restos se conservan en el Colegio Cabrini en Nueva York. Pastores venid, pastores llegad, adorar al Dios.
Bien amigos, entonces avanzando en esta consideración del pesebre, pues entremos hoy, o mejor, continuemos hoy con el tema de San José. ¿Por qué razón? San José no es el personaje central, tampoco lo es la Virgen, pero ¿cómo hablar del pesebre sin la madre del personaje central y sin el padre del personaje central? Es indispensable porque el pesebre es un conjunto, es una realidad que tenemos que apreciar muchísimo. La Santísima Virgen María, pues la madre de Jesús, la madre. San José, el padre no biológico, pero el padre, con autoridad del Padre y nombrado no por ninguna autoridad humana, nombrado por Dios. Dios nombró a San José papá del niño. Eso es simple de entender. Ahí no necesita mucha teología porque fue nombrado por Dios. El enviado del Espíritu Santo, el ángel, se le apareció más veces a San José que a la Virgen. ¿Quién lo creyera, Camilo? Esa vida mística de San José, Orlando, que de alguna manera la providencia quiere resaltar en medio de la Sagrada Escritura, porque también providencialmente el escritor sagrado quiere dejar en clara y en evidencia la proporcionalidad de San José. Porque si no, para los primeros tiempos de la iglesia, San José sí podría quedar bastante marginado o desplazado en el campo doctrinario debido a la lectura que se hacía, que era una lectura muy rudimentaria de la Sagrada Escritura, por falta de conocimiento y de desarrollo teológico que había tenido. Sin embargo, lo que no había desarrollo teológico en la lectura de la Escritura, obviamente, se equilibraba proporcionalmente con lo que la gracia hacía con respecto a los corazones de esos primeros cristianos. Y en ese sentido la Escritura es riquísima y es muy, podríamos decir, diplomática en el sentido sobrenatural, porque también deja en clara la sujeción, la autoridad de San José sobre nuestro Señor y sobre la Santísima Virgen. Pero, Camilo, naturalmente al comienzo desconocido ese papel providente de San José. ¿Por qué razón? Lo acabaste de decir, es que en el comienzo, las cosas tienen comienzo, las cosas humanas. Y la comprensión de las cosas que tienen comienzo es menor que la forma como se comprenden más adelante con los años y otras personas. Por ejemplo, nosotros en medio del poco conocimiento que tenemos de la Sagrada Escritura, sabemos más de la Escritura que los contemporáneos de San José, Así los es, que sí. no eran de espíritu religioso. Claro. Entonces, la gente que vivió en el tiempo de San José nunca sospechó lo que nosotros sabemos Con de San respecto. José, cuando ya se desarrolla el conocimiento de Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios, de María virginal, maternidad virginal de Jesús. Bueno, no la conocían, nosotros sí. Claro, y ahí la responsabilidad moral que nosotros tenemos delante de Dios, porque hemos conocido por medio de la tradición y el magisterio una lectura mucho más iluminada de la Sagrada Escritura. Y en el Evangelio nos vamos a encontrar, comentábamos en el programa anterior, esos diferentes textos del Evangelio sobre el resaltar el ejercicio que hace Mateo, que hace Lucas, que hace Marcos, de resaltar el papel de San José dentro de la Sagrada Familia como el padre de Jesús. Y en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 51, nos vamos a encontrar que el evangelista nos dice que después de que fueron al templo, nuestro Señor, abro comillas, bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna y está sujeto, sujeción, depende de, hay una autoridad de la Santísima Virgen y de San José. Esa vez que José tuvo extrañeza y María también, cuando Se les perdió el niño. Sí, no fue una desobediencia, estaba obedeciendo al Padre. Estaba haciendo las cosas de mi Padre. Y es muy bonito, ahí se puede hacer una analogía entre la vida religiosa y la vida civil, como escuchar el llamado de Dios antes que cualquier
otro llamado que nos puede hacer el Perfecto, mundo. perfecto. Ahí está, la locución de nuestro Señor es clarísima. Y cuando Él dice eso, para ellos no es extraño. Pues no, si el evangelista hubiera dicho, no sé en qué estado de espíritu se fueron de regreso a Nazaret, cómo es que nos hizo esto, era el colmo. Entendieron perfectamente, estaba haciendo la voluntad del Padre. Y era claro que la vocación de San José, la vocación de Nuestra Señora, brillaba en función de la disposición que ellos tenían para iluminar y allanar el camino de Jesús para cumplir su vocación. Y este texto me parece que es muy, muy rico, una perícopa muy simple. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Recuerden esto, Lucas 2, capítulo 51. Y hay varios elementos ahí que resaltan la obediencia, y aquí es la obediencia de la Trinidad, ¿no? Porque en la operación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de alguna manera, están involucrados, ¿cierto? Por decirlo así, que los corazones o los deseos de la primera y tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea que es una sujeción de Dios. ¿A quién? A San José. San José, en general, tenía una cierta superioridad y una autoridad sobre María y Jesús. Claro, en el contexto judío tenía una superioridad. Y tenía verdadero derecho a su amor y reverencia por ley natural. Por ley natural, San José tenía un derecho a la reverencia, ¿no? Y a la veneración de parte de María y de la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, San José le decía, éntrese, coma ya, acuéstese, y era así, de sencillo. Eso hablando en un lenguaje, digamos, lo más coloquial y lo más común y cotidiano de la Sagrada Familia. Pero en ese sentido, la persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona, en su naturaleza humana, sometió su voluntad a la de San José. Y obviamente San José no siempre mandaba lo que era bueno, sino lo que era mejor. Qué bien dicho. Claro, O sea, claro. un acto de virtud Sí. Superior y magnánimo de San José y de la misma Santísima Virgen con respecto a nuestro Señor. Claro, lo que era mejor. Eso es muy bonito. Entonces, esa reverencia me parece muy... A ver, tenemos tres, imaginémonos aquí, San José en un primer nivel, en el plano de la ley natural. En un primer nivel, San José tenía el mayor estatus en la Sagrada Familia. Aclaremos una cosita para que, sabes, Camilo, que por radio, como por lo escrito, por prensa, que puedes volver a releer, en radio se va la idea y no vuelve. Lo que dijiste ahora, no lo que era bueno, sino lo que era mejor. No bueno en el sentido moral, en ese sentido no hablamos. Es en el sentido de la conveniencia humana. Damos un ejemplo muy simple. El niño, como todo niño, no se quería levantar, por ejemplo. Lo bueno era que se quedara acostado. Lo mejor era que se levantara. Amigo, te tienes que levantar. Y listo. O sea, un ejercicio también en función de la práctica de la virtud. Quien se va acercando más a la perfección, mide con mayor agudeza los actos que realiza. Y ese era por connaturalidad, porque ya un hábito adquirido por la Santísima Virgen y por San José, muy propios y cercanos y proporcionales a su naturaleza. Entonces ellos cada vez que hacían un acto lo hacían en un nivel superior al que lo podrían hacer los hombres. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza humana estaba dispuesta en función de ese acto de virtud grandioso, en función, repito, de lo que jugaba todo en la Sagrada Familia, la maternidad divina, la encarnación del Verbo, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de estos tres niveles. Está en el plano natural, con respecto a la ley natural, San José está en un primer nivel, el más alto. En respecto a la ley natural, el segundo plano, para abajo, lo ocupaba la Santísima Virgen. Y el tercero, el niño. Claro, el niño obedece a la madre y la madre, por la concepción natural de las cosas, le obedece al padre. Ahora, en el plano sobrenatural era al contrario. Quien estaba por encima era el niño. Quien estaba en segundo lugar era la Santísima Virgen. Y quien ocupaba el tercero era San José. Así es. Entonces, muy bonito porque era un ejercicio de humildad y de obediencia impresionante. El que por ley natural estaba arriba, mandaba y ejercía poder en la voluntad de aquel que sobrenaturalmente estaba por encima, que era el niño Dios. Entonces, un ejercicio frecuente de humildad y de obediencia de la Santísima Virgen y de la segunda persona de la Santísima Trinidad con respecto a San José. Si nosotros proyectamos esto en el plano sobrenatural,
¿cuál es el poder de intercesión? ¿Cuál es el poder impetratorio que tiene San José No, por Dios. delante de Dios y de la Santísima Virgen? O sea, no lo medimos. No lo medimos. Y tú lo decías ahorita, Orlando, eso no lo sabían los contemporáneos, o sea, no tenían por qué saberlo. Es fruto de la maduración y del desarrollo de la doctrina y de la teología de la Iglesia. Claro. Hombre, hay una cuestión, nos saca un poquito del eje del tema, pero rápidamente te la queremos preguntar, Camilo. Es un atrevimiento, pero puede que tenga alguna validez, y si no la tiene no hay problema. Es lógico pensar que Jesús genéticamente tendría que tener un parecido Sí, con María. yo pensaba en eso, sí. ¿Cierto? Sí. Porque, a ver, se ve el niño y se ve el rostro de la madre. Claro. Pero genéticamente, ningún rasgo físico, genéticamente, podría tener el niño con su papá. Pero en la experiencia humana se dice, y puede ser cierto, esa comunión de personas, ese compaginamiento de sentimientos, de vida espiritual, de vida comunitaria, de armonía, de amor, termina por asumir rasgos físicos en la criatura. Tal cual, eso es un principio muy alto de la teología, le digo, Orlando, sinceramente, porque, inclusive también en el plano antropológico se puede. Yo paso de un hecho muy vulgar, en el sentido de vulgo, pueblo, popular, Sí. de un sentido muy vulgar, a hacer el respectivo análisis o la consideración en relación a la Sagrada Familia. Me acuerdo muy bien, el Monseñor Juan Clá Díaz fue docente en teología, maravilloso docente, vive aún en Brasil. Monseñor Juan Clá comentaba que en algún momento, haciendo una serie de estudios en Madrid, tenía que desplazarse de la casa donde vivía hasta la parroquia, si no me equivoco era Santa Gema, para la misa. Él era de misa diaria. Entonces iba y venía, y siempre que iba y venía en la misma cuadra salía un perrito, esos chiquiticos que son megalómanos y se le enfrentan a cualquiera. Y salía siempre al jardín y él primero ya y después tranquilo pasaba y ya el perrito ya menos le ladraba, Claro. hasta que un día detrás del perrito salió la dueña. Y entonces decía Monseñor Juan, oiga, qué impresionante, cuando yo vi la dueña parecía la mamá del perrito. O sea, había una semejanza, Orlando, había una semejanza física entre el perrito y la señora, o entre la señora y el perrito, como querían considerarlo. ¿Fruto de qué? De la convivencia. Sí. Por ejemplo, un matrimonio después de muchos años Sí. tienen una semejanza Sí. impresionante. En las comunidades religiosas también, las religiosas, uno dice, ¿será que estas son hermanas de sangre? Es que hay tan... Sí. Porque el amor transforma. Mire que no estaba tan descabellado. No, para nada, no. O sea, de sentido común, pero en función de la fe, la deducción que hiciste. Entonces, cuando yo amo algo, sea superior o sea inferior, ese amor me transforma. Y me puede degenerar cuando lo que yo amo es menor en dignidad. Por decir algo, el dinero. La persona toma una fisionomía de interés económico, o sea, no sé, que el símbolo de peso le brilla, mira cómo le brillan los ojos cuando se le habla de plata. Él tiene una semejanza con el dinero, ¿no? Se metaliza de alguna manera la voluntad y la fisionomía de la persona. Eso cuando es con respecto a una criatura inferior. Cuando es con respecto a una criatura superior o cuando es con respecto a Dios, también ese amor lo transforma a uno y lo hace semejante al ser amado. Entonces, en ese convivio de 30 años, en esas relaciones, como bien lo decía Luis Horacio en algún momento, esas relaciones trinitarias que se vivían en la Sagrada Familia, terminan transformando fisionómicamente inclusive, temperamentalmente y ya espiritualmente ni siquiera, porque es obvio, a Nuestra Señora, a San José, bueno, a Nuestra Señora cuánto más, después de ser llamada llena de gracia, seguía en ese proceso de santificación impresionante. San José, Nuestra Señora y el Niño Dios, físicamente inclusive, tenían un imponderable, por decirlo así, algo quizá más allá de lo que podían apropiarse los sentidos, que uno decía, hay una relación tan íntima entre ellos tres. Podían no conocerlo, pero en el Evangelio vemos que en algún momento dicen,
esa no es tu madre o tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Claro. Había una semejanza clarísima. ¿Y eso fruto de qué? Del amor que San José tenía por Nuestra Señora y por el Niño Dios, que eran los dos grandes tesoros que la providencia le había puesto en sus Qué manos. profundo, qué profundo. Ahí está, bueno, o sea, es tanto de San José, yo no sé cuántos programas vamos a hacer de San José, pero yo quería aquí hacer unas consideraciones con respecto a San José en función del padre Llamera, sacerdote dominico, y él hace unas consideraciones al respecto de los sentimientos paternales de San José con respecto a Jesucristo. Esto me parece lindísimo, es una píldora, no lo diría yo en mejores términos que lo dice él, por eso me tomo el atrevimiento y leo el texto y comentamos. Sí. San José fue padre verdaderamente de Cristo por su corazón. Ya lo habíamos dicho, volvemos a Sinibaldi, superior esa categoría moral que la física, ya que, según el principio de San Anselmo, mejor dicho, uno de los padres del desarrollo de la doctrina y de la teología de la escolástica, no es más vehemente en el amor la naturaleza que la gracia. Ajá. La gracia va más allá de lo que la naturaleza puede hacer. Por lo tanto, Supera. claro, esa paternidad de San José fue paternidad en función de ¿qué? De la gracia, porque fue por decreto divino. Esta palabra es muy importante. Por decreto divino, San José es nombrado vicario del Padre Celestial. Vicario del Padre Celestial. Eso no es poca cosa. O sea, eso es una categoría para San José impresionante. Y dice entonces, al contrario, la gracia mucho más poderosa que la naturaleza, porque recordemos que la gracia es una criatura que nos hace partícipes de la vida increada de Dios. Eso es la gracia. O sea, es como si Dios cogiera un poquito de su vida, nos la transmitiera y Él no perdiera nada de vida. Nos vivifica con la gracia. Entonces la gracia es mucho más poderosa que la naturaleza. Encendió en el alma de San José un ardientísimo amor por el hijo de su esposa, no menos que si fuera su propio hijo por naturaleza, sino un amor incomparablemente mayor en intensidad y pureza. Eso fue lo que hizo la gracia en el corazón de José. Bien, entonces, esta hermosa reflexión sobre San José la hemos de continuar en el programa de mañana. Esto nos indica todo lo que no sabemos de San José. De San José habría que decir, como lo dijo San Bernardo, de la Santísima Virgen. De María nunca se sabrá lo suficiente, pues nosotros pensamos también lo mismo de San José, porque cada día descubrimos facetas nuevas en San José y la teología josefina pensamos que avanza y avanza, porque San José es el padre humano, no biológico, pero padre con toda la connotación de un papá, con autoridad, con responsabilidad. Entonces San José es nuestro aliado en la vida. Roguémosle mucho, roguémosle por el país. Recordemos que San José es el terror de los demonios, que ayuda a estos países que están en guerra a encontrar la paz, ayuda a nuestro país a encontrar la paz. Hagámoslo frente al pesebre. Recordemos que se gana la indulgencia plenaria visitando el pesebre en los lugares regentados por franciscanos o por franciscanas. En ABA Comunicaciones tenemos el gusto y el cariño de ofrecerles pesebres sumamente hermosos, sumamente artísticos. El pesebre tradicional, las figuras representativas tradicionales: Jesús, María, el niño, los tres reyes magos, los pastores, el ángel, los animalitos, en fin, todo lo que representa ese altar, que no es un muñequero, es el altar para recordar gráficamente ese gran misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Con mucho gusto les atenderemos. Pesebres muy hermosos. Desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, la consagración a San José,
Las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. Tenemos en Ava Comunicaciones una serie de esculturas pequeñas de todos los santos de nuestra devoción. San Francisco, San Jerónimo, San Antonio, en fin, San Roque, San Isidro Labrador, muchos bulticos de santos, esa simpatía que tenemos los católicos por las imágenes que son verdadero lenguaje para leer las virtudes, los santos, las imágenes. La imagen vale más que 1000 palabras, dice el adagio. Entonces, con muchísimo cariño, también es un regalo que podemos escoger para nuestras amistades. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.